Están todos del otro lado preguntando, pero va a venir. Por favor, muchachos, nunca falta su palabra. Señor Eduardo Sartelli, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo andás, Hernán? Mirá qué bien que se escucha cuando lo tenemos acá en el estudio. ¿Viste? ¿Quién dice si no podemos instrumentar esto como más habitual, que no sea una vez por año? Se complica un poco porque... Le queda medio tras San mano. Martín en medio tras mano. Qué cosa increíble. Mira, ayer estaba leyendo algo que me entusiasma desde el punto de vista de cómo le terminan pegando, porque ayer apareció en página 12 un análisis sobre el tema de la construcción del subte, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires. Un análisis que puede gustarte o no, pero un análisis. Y no iba tan encajado en la línea de hay que pegarle a la reta. Por lo tanto, todos los lectores lo mataban al analista. Y en ningún momento dijo, che, pobre Larreta, no le pidamos que haga subte. En ningún momento de todo el texto. Ha sido un análisis sobre la cantidad de usuarios que se ha incrementado en el subte. Todo un montón de cosas que, a ver, tienen algún lugar verídico de donde sustentarse. Y obviamente, y esto es algo que a veces es difícil de entender, yo creo que efectivamente debería extenderse el subte, pero la pregunta es la de siempre, ¿no? ¿Para qué se extiende el subte? ¿Para ir al centro de la ciudad de Buenos Aires, luego de 2 años de pandemia en los que las empresas dejaron de tener sus oficinas en el centro de la ciudad de Buenos Aires y trasladaron a la gente a sus casas? Y ahora hay una propuesta para sostener económicamente a los dueños de oficinas que tienen que reconvertirse en un espacio residencial. Es decir, a veces incluso la realidad va de contramano con algunas propuestas que, más allá de que a mí me parezcan interesantes, quedan en desuso. Mira, ahí hay varias cuestiones, ¿no? La primera cuestión es, llegó la hora de tomársela. O sea, Buenos Aires incluye buena parte del conurbano, es un aglomerado de 10 a 12 millones de personas, sí, en un país que solo tiene 45 millones, y en un país donde el territorio sobra. Sí. Entonces la pregunta es ¿por qué? Yo te digo, muchas veces pensando cómo uno podría pensar el problema de la vivienda. Sí. Bueno, hagamos una ciudad nueva entre La Plata y Buenos Aires. ¿Alguna vez tomaste la autopista Buenos Aires-La Plata? Sí. Tienes un montón de lugares ahí. Sí, sí. Puedes hacer una ciudad entera. Hay terrenos que son inundables, hay cosas que habría que mejorar, pero agarrar para el norte. Vos sabés que... Y te haces una ciudad entera, una ciudad de ¿cuánto? 1 millón de habitantes. Me es sumamente interesante. Nosotros hemos tocado un montón de temas. Un tema concreto fue a principio de este año. Decir que a veces nosotros metidos tanto en la coyuntura, se hace difícil tomar el tema para hacer un análisis, si se quiere, desde el punto de vista socialista, ¿sí? Como abriendo esa puerta que siempre abrís los lunes acá, que es cómo observar la mirada desde el socialismo, ¿no? Pero sí, 2 propuestas muy interesantes desde un sector desarrollista, ¿sí? Una centrada en la prolongación del tren en paralelo o directamente la ruta 5, la que te lleva a La Pampa, sí, proyectando un crecimiento de ferrocarril y al mismo tiempo renovando la actividad de todas esas ciudades que se fueron debilitando hasta deshilacharse producto de la privatización del ferrocarril. Mira, vos siempre que tengas la oportunidad de planificar la vida social, siempre vas a tener la posibilidad de encontrar muchas soluciones. Sí. El problema es cuando no la podés planificar. Y la Argentina no puede planificar por varias razones. La primera, porque es capitalista y en el fondo hay una planificación privada. Es decir, la tierra tiene un precio, sí, el que la quiere acceder tiene que comprarla, etcétera, 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 etcétera. Es más, hasta que algo no alcance cierto volumen, no va a haber servicios, sí, no va a haber cosas, porque eso hay que invertirlo, hay que poner plata, etcétera, 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 con lo cual todo, la idea de hacer algo desde cero es casi un sueño que solo pueden cumplir las grandes empresas inmobiliarias para emprendimiento de lujo. Vamos a hacer una marina en Tigre, donde de cero vamos a armar todo con este formato. Yo recuerdo la experiencia de la Ciudad de La Plata. La Ciudad de La Plata fue inventada de la noche a la mañana, con un trazado hipermoderno, sí, simplemente para resolver un problema político. O sea, Buenos Aires tiene que ser la capital del país. Entonces, Buenos Aires provincia necesita una capital. Ahora, en una sociedad en la cual la renta de la tierra pasa a segundo plano, vos podés diseñar tranquilamente eso, pero además podés diseñar otra cosa.
podés diseñar un país con una producción distinta en la cual vos puedas incluso no necesariamente descentralizar buena parte de la población del conurbano de Buenos Aires, sino incluso de la provincia, llevar la población a otro lado. Ese tipo de cosas, si no se hacen planificadamente y en forma adecuada, terminan en fracaso. ¿Querés un fracaso? Ahí tenés Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es un fracaso. Después tenés una ciudad como Río Grande, que se supone que es la capital nacional de la trucha, entonces la gente va a pescar. Sí. Y después tenés un sumidero de dólares, que es una serie de fábricas que se supone que fabrican tecnología, que no fabrican nada, y que cuestan al erario público miles y miles de dólares por año, simplemente porque hay que sostener una supuesta presencia en la zona. Vos sabés que, ahora que decís esto, recuerdo que en algún momento yo traje este tema, no específicamente el que vos acabas de disparar, como es hora de irse, o producto de la necesidad de la extensión del subterráneo. Nosotros lo venimos tratando el tema, y en algún momento yo te planteé que desde aquella proyección de Alfonsín de trasladar la capital a Viedma, no había habido ninguna propuesta transgeneracional de un referente que le planteara a una población. Y vos me dijiste, es que es el último burgués verdaderamente que estaba centrado como presidente, o sea, que tenía una visión de hacia dónde quería ir. Y lamentablemente, mirá, yo recién hacía una discusión que se me viene metiendo en la cabeza que la Argentina tiene que volver a encontrar, creo que lo hablamos, ¿no? Encontrar un punto de inflexión en el cual se fue a los caños para retomar desde ahí una reconstrucción, en la hipótesis de que no haya una revolución que tire todo por los aires, que como vos lo decías la semana pasada, visto los datos de hoy, a similitud del 2001, ni siquiera eso basta para que la gente se enardezca. Yo creo que efectivamente lo hemos charlado muchas veces y ya te digo, incluso venía yo pensando cuál sería el balance del año, y entonces hace rato que me viene dando vuelta la idea del pantano. Es decir, la Argentina, ¿cuánto hace que vos no tenés la idea de un futuro? Hace poco por otro tipo de cosas, digamos, porque llega fin de año, uno quiere sacarse un poco ciertas cosas de la cabeza, preocupaciones. Me puse a leer una biografía de Niemeyer, el arquitecto brasileño, y toda la experiencia de construir Brasilia. Mira. Brasilia fue de un arquitecto llamado Costa, fue la idea urbanística, y Niemeyer, digamos, puso prácticamente todo lo que es significativo ahí adentro, ¿no? Hizo todos los edificios, una cosa impresionante. Una ciudad construida en medio de la nada. Uno podría cuestionar Brasilia, porque en realidad Brasilia es un acto de voluntad medio disparatado. Podría cuestionar el lugar donde está puesto, no. Lo que desde la década de los 60 le falta a toda América Latina, por lo menos por no extender la mirada más allá, es esta idea de esa corriente que vos mencionaste llamada desarrollismo. Es decir, la idea de tenemos un proyecto y vamos a algún lado. O sea, nosotros queremos un Brasil industrial, un Brasil moderno, un Brasil nacional que se extienda hacia la profundidad del Amazonas, y queremos darle a todo eso una serie de símbolos. Entonces viene Kubitschek y te dice, vamos a hacer Brasilia, una ciudad que ya estaba, digamos, nombrada en 1830, y te la hace. Entonces, la idea de tenemos un horizonte hacia donde vamos, tenemos una perspectiva. En la Argentina, en toda América Latina, pero en Argentina está ausente hace ¿cuánto tiempo? Cuando yo te digo, Alfonsín fue el último, cuando vos te pones a pensar las ideas de Alfonsín, y ya eran muy difíciles de pensar en su momento, y sonaban más a disparadas hacia adelante, vamos a hacer algo, tercer movimiento histórico, vamos a lanzar cosas para adelante, un poco tratando de escapar de los milicos que venían atrás, coloquémonos en la época. Es decir, la propuesta de Alfonsín podía tener incluso mucho más de globo político que de perspectiva cierta, es decir, vamos a darle a esta gente alguna idea para dónde ir, porque si no, no se puede hacer nada. Pero yo creo que en esa lógica, algunos dicen la zanahoria, el proyecto, ese potencial moviliza al ser humano, es necesario. Y cada vez más vemos una dirigencia cortoplacista que hace mucho más chata nuestra vida cotidiana. Es decir, no hay ninguna expectativa. A ver, uno cree que esos prohombres, lamentablemente desde el 83 para acá, vimos degradar a la dirigencia política argentina y degradar nuestra democracia, definitivamente, más allá de si te gusta como modelo de funcionamiento y demás, que lo hemos tratado, pero digo, es lo que tenemos. Ahora, podemos ser críticos de esa degradación,
pero ¿qué expectativa nos están poniendo por delante? Ninguna. Llegar a las elecciones. Vos fíjate que este año fue llegar a las elecciones, este año, y ahora va a ser el acuerdo con el fondo, y ahora empezar las clases en marzo. Es tan cortoplacista. Llegar al 23. Bueno, y te extermina la cabeza, o sea, aniquila al ciudadano de a pie, porque los problemas que uno cotidianamente enfrenta supuestamente deberían ser resueltos por estadistas, tipos que planifican. Sí, pero además hay otra cosa que tiene que ver con la vida humana, que vos los grandes problemas los resolvés a cuotas. Es decir, vos cuando vos estás viviendo, ¿qué es lo que haces? Planificás un futuro en el cual los obstáculos se van disolviendo porque lo vas enfrentando de a poco. Ahora, si vos no tenés futuro, todos los problemas están acá, a 5 minutos de tu nariz, sí, y por lo tanto no tienen solución y te apabullan. Yo creo que el principal problema de la Argentina es ese, el agotamiento de su clase dirigente burguesa, y la ausencia del surgimiento de una clase dirigente no burguesa. Claro. Lo hemos hablado muchas veces, decía, acá no hay expectativa ni por arriba ni por abajo. Entonces, en este pantano es donde falta la irrupción de un proyecto. No es casualidad que un tipo mesiánico y delirante como Milei aparezca como diciendo, bueno, acá nos dice algo. Mira, hoy estuve a punto, es más, lo podemos tratar, vamos a estar un largo rato, estamos con Eduardo Sartelli hoy en vivo aquí en el programa, y trajo regalos. Para que antes de meterme en eso, quiero que hables de los regalos. Bueno, mira, para los oyentes que han sufrido esta columna, o sea, dejo en tus manos, ¿no? Decidir quién se lo merece, ¿no? Vamos a hacer algunos de todos los que trajo, los vamos a sortear dentro de la lista de la Sartelli por el Mango. Todos los que siguen a la Sartelli semana a semana, todos los que están primeros ahí a la mañana temprano preguntando de qué va a hablar hoy el profesor, por favor. Incluso te digo que hay gente que a través de las redes me pregunta, che, ¿cómo estuvo la columna de hoy? Porque me la perdí y la voy a escuchar, la puedo escuchar. Yo sé que los chicos de Razón y Revolución después la terminan transformando y la suben a las redes sociales. Algunos después la ven a través del canal de YouTube de Razón y Revolución. Algunos la vuelven a buscar dentro de la web de Frecuencia Cero, de Plural Noticias, pero todos están como muy pendientes de eso. Bueno, en ese gran grupo, afortunadamente, que sigue todo el tiempo, vamos a hacer algunos de los sorteos de esto que trajiste, y después vamos a sortear general para toda la audiencia. Bien. Primero, a ver, se cumplieron 100 años, sí. Y además eso me hizo acordar a un amigo que se fue hace un tiempo, los fusilamientos de la Patagonia. 100 años. Una de las cosas más tristes que he sentido, cuando fui a la casa del Che en Córdoba, me emocioné mucho. Mira. Casi hasta las lágrimas. ¿Por qué? Me emocioné. Es más, escribí un relato sobre eso. Y como yo tengo mucho respeto por la literatura, lo tengo bien guardado. pero no, cuando vos sentás, hay como una especie de estatua de él, nene, sentado en la verja de la casa. Y claro, vos entrás ahí y vas a decir, y este pibe va a hacer esto. Y entrás y ves las fotos y todo. A mí me emocioné. Pero bueno, y la otra emoción así fuerte se me produjo más o menos por esta fecha, un poco más, a mitad de enero del 2020, antes de que empezara la pandemia, cuando llegamos a la estancia Lanita en Santa Cruz. Fuimos hasta ahí, íbamos de vacaciones, fuimos hasta ahí, y realmente en algún momento me hizo pensar en eso de Freud, lo siniestro, ¿no? Cómo un lugar con ese paisaje, etcétera, etcétera, podía guardar tanta muerte. Vos decís el fusilamiento de el fusilamiento de la Patagonia. Entonces, de la Patagonia, perdón. Entonces traje hoy 4 ejemplares para, ya sabés, muy bien, para los campeones del sufrimiento, o sea, los que han seguido esta columna. Ahí. Mirá, todos mandan muchos saludos. Che, pongan los Sartelli en internet, paren, que ya estuvimos arreglando con Sartelli, quédense tranquilos. Yo me anoto para el sorteo, dice Leonardo de Pigüé, el amigo Mar, que siempre está pendiente, Pablo, está Mauricio, el emperador, Álvaro, Priscila, nos nombramos porque le mete mucho aguante, está Carolina, Enzo, Claudio, Oscar. Ya desde temprano algunos preguntando de qué iba a ir la columna de hoy. Ahí está el amigo Richard de Torito de Lugano.
muchos que ya forman parte de ese selecto grupo. Esa gente sufrida. Sí. Y entonces traje 4 ejemplares de La Patagonia Fusilada, que lo alcanzamos a presentar antes de que Osvaldo se muriera, ¿no? Querido amigo que se murió y nos dejó una obra gigantesca que tiene que ver con la verdad. Y La Patagonia Fusilada es una versión cómic de La Patagonia Rebelde. Ah, mirá. ¿Sí? Mirá qué bueno. Ay, sí, lo estoy viendo. Sí, es una edición en cómic muy bien dibujada, hermosa. Osvaldo la alcanzó a presentar en la Facultad de Filosofía y Letras. Mirá. Bueno, nosotros la editamos, así que acá hay 4 ejemplares. Bien, Moni dice estoy, Oscar dice yo también quiero ese ejemplar, ya se van armando para el sorteo, después lo vamos a hacer. Hoy es mi cumpleaños, feliz cumpleaños, Oscar. Mira, para mí esa es la compuerta que quiere abrir para que le hagamos el regalo. Pero vamos a ir para el sorteo, tranquilo, porque aparte no es solamente esto es una punta de lo que trajo Eduardo y además... Bueno, y además tenemos Máscaras Rojas, teatro político en los años 70. ¿Por qué me pareció interesante traerlo? Son más de 6 obras de teatro de los 70 que hablan de el teatro como herramienta política, del teatro como reflejo de la lucha de clases y de lo que en aquella época se pensaba como lo que estábamos hablando antes, un proyecto. ¿Sí? Acá, digamos, hay algunos autores muy conocidos como Ricardo Monti o José María Pablo Antonio, Mario Diamen. Son 7 obras de teatro en 2 tomos. Esto va todo junto. Muy bien. El Emperador dice, para los que quieran escuchar, está el podcast de Sartelli, la Sartelli por el Mango en Spotify. Yo lo escucho habitualmente, uno de nuestros oyentes críticos, de esos que cuando estamos hablando, viste, departiendo nosotros... Por favor, decirle a Sartelli, ¿cómo va a decir esto? Bueno. Hay varios ahí que dicen, no, sacale la bebida a este horario de la mañana. Ahí también, para los que quieran escuchar, recuerden que también la columna se sube automáticamente en mi página La Línea de Sombra. Mira. lalineadesombra.org.ar es una página donde está toda, digamos, tiende a ser mi obra completa, por decirlo de alguna manera. Ahí subo todos mis textos, hay varios libros para regalar. El que quiera hacerse cargo de 2 libros míos que están ahí en PDF para bajarlos, los pueden bajar gratis. Y además están intervenciones radiales, están las clases de historia argentina. Y está buena parte de lo que he publicado y voy subiendo. Justo hoy voy a subir algo sobre megaminería. Mira. El último, dale. Estrella Roja de Bogdanov, hablando de futuro, hablando de socialismo, hablando de un destino para la Argentina. ¿Cómo era el socialismo en Marte en 1914? Alexander Bogdanov fue el único rival importante de Lenin en el partido bolchevique, ¿no? Dirigió una corriente que se opuso a Lenin, incluso llegó a dominar el partido. Un intelectual notable, anticipador de la teoría de los sistemas. Y escritor de novelas de ciencia ficción, en particular esta, Estrella Roja, que se hizo famosa. Y el nombre, aparentemente, no está completamente chequeado.com, digamos, pero el nombre Estrella Roja alude a un elemento de la tradición comunista que no estaba antes de la novela. Mira. La Estrella Roja. Mira vos. La Estrella Roja de la bandera aparece a partir de esto. Es La Estrella Roja de Bogdanov, una novela que se hizo extremadamente famosa y que tenía por función algo muy sarteliano, si vos querés, tratar de explicar qué es el socialismo. Me encanta. Mucha literatura para sortear entre todos los oyentes. Claudio me dice, mirá, justamente esto lo saqué de La Línea de Sombra, de Sartelli, y me manda un link de YouTube, Chile Secreto, capítulo 3, me dice. Hay gente que está ahí... escuchando, hay gente muy atenta. Veo. ¿Sabés qué? Siempre lo digo, pero me gusta resaltarlo más estando vos acá hoy, que me generó un gusto muy especial este momento que tenemos en la semana, no porque tengamos siempre coincidencias, y ni siquiera porque del otro lado lo único que suenan son aplausos. Al contrario, aprendí a entender que esa tensión que se genera con tu provocación constante
genera en la audiencia un estado de análisis crítico de todo y de discusión de todo. Y eso para mí es lo más apasionante que podemos nosotros brindar como medio de comunicación. Sí, además es lo único que tiene importancia. No, por supuesto, pero digo, creo que en el fondo me ayudó para correrme de la idea de que nosotros podemos brindar una verdad revelada. En definitiva, lo que surge de acá, desde las coincidencias y las no coincidencias, es un poco esta idea de que el otro lado se pongan a analizar las cosas más allá de lo que les sirven en bandeja. Para mí es realmente apasionante. Me ha sucedido encontrar a oyentes que además después conectan críticamente muchas otras cosas que tratamos acá, y en definitiva estos ratitos que tenemos semanalmente, que se multiplican a través de tu web, de la web de Razón y Revolución, de todos los espacios donde se va abriendo esto. Me ha pasado con gente que he contactado para hacer entrevistas que no tienen nada que ver con esto, que son cuestiones de la realidad, disparates o discusiones que muchas veces tenemos en el programa, y que después del contacto y después de que confirmáramos la nota, me llama y me dice: para un poco, ¿vos no sos el que hace la columna con Sartelli? Bueno. Sí, me dice, porque sabés que yo te vengo escuchando y ahora que me llamás y te escucho la voz, digo, no puede ser, justo el mismo que me... La verdad que es, digamos... Eso es un poco triste, ¿no? Como cuando a mí me saludan en el colegio y me dicen, vos sos el papá de Luciano. Bueno, eso a vos te engrandece. Lógico. Bueno, yo me siento bien. A ver, me parece que de alguna manera se va generando toda una cantidad de caminos, de conexiones sobre discusiones de la realidad, que no necesita uno ni siquiera tener cartel, pero sí darse cuenta que esa discusión está abriendo espacios, que está abriendo lugares. Para mí es muy apasionante lo que sucede, por eso intentamos, más allá de las transmisiones imposibles, a de veces las conexiones, sale, a veces no. No, más allá de las conexiones telefónicas y la mar en coche, uno sigue forzadamente tratando de que el vínculo no se rompa, porque además entiendo que Fabián y hay otros compañeros de Razón y Revolución que abren espacios en algunos medios, pero no es tan habitual que los medios de comunicación se jueguen a abrir una puerta en la cual a veces hasta nos ponga en discusión lo que hacemos nosotros. No, eso no es tan común, por eso yo siempre fiel aquí a la radio y a tu programa y a vos, precisamente por esta posibilidad y además esa comprensión de que vos dijiste verdad revelada. Y la verdad revelada es una expresión religiosa. Claro, bueno, sí. Y el problema con la verdad revelada es que no existe. Si Dios no existe, menos su verdad. Pero el tema es que es interesante rescatar esta idea. La verdad es siempre un trabajo. Siempre es un trabajo. Esto que estamos haciendo es un trabajo. Sí, estamos tratando de poner una cierta cantidad de energía para ver si en el proceso de desarrollar esa energía surge algo que nos ayuda a comprender la realidad. Sí. Y eso lo hacemos vos y yo, lo hacen los oyentes con nosotros, etcétera, etcétera. Vos sabés que hay una cosa que me pone, me causa gracia y me pone muy, muy contento de esta columna, porque tengo otras en otros lugares que tienen otras características. Sí. De esta columna es que me hacen acordar un programa que yo veía mucho y que me reía, pero me mataba de risa. Ajá. Que era el programa de Ginsburg en la radio, el con ventilador. Castelo. El ventilador. Exactamente. E incluso sacaron un librito que se llama Nunca me pasan los mensajes. Lo tengo en casa. Que era mundial. Era mundial. Es genial, ¿no? Entonces esa idea de un ida y vuelta, de un producir algo que además en realidad no siempre está. No, obvio. Yo, por ejemplo, a mí me preguntan, ¿de qué vas a hablar hoy? Déjame que pienso más o menos la orientación. Y yo te llevo para otro lado. Pero vamos, porque esa es la idea. Bueno, esa es parte del vértigo que genera, por eso digo que se hace muy tentador. Para mí es un halago absoluto, una comparación de este ratito con ese programa de Radio América. Era genial. Una cosa extraordinaria que para mí pone en un lugar increíble tanto a Ginsburg como a Castelo. También está Bulanowski ahí, está Gabriela Radiche, que hacía un gran trabajo entre todos, pero el nivel de lo que hacía Ginsburg y Castelo al aire era cosa extraordinaria. Además ¿cómo se llaman? Los oyentes eran espectaculares. Sí. Y bueno, pero porque eso se va generando, claro, o sea, lógico. Yo muchas veces los oyentes me dicen, estás re loco. Digamos, esa ida y vuelta va haciendo crecer esa locura. Sí.
con características muy particulares. No me creo ni remotamente. Es un halago sentirse que alguien puede encontrar alguna línea. No, a mí me causaba mucha gracia, ¿no? Porque yo lo escuchaba con muchas ganas. Y incluso cierto lugar para el delirio a través del humor, ¿no? Porque eso, digamos, yo conozco gente que hace columnas y las lee. Ah, sí, yo también. Y a mí me embola. Mirá, me hace acordar... Perdóname, y yo me acordaba en este asunto de el humor y eso, mirá con qué me acordaba, con el programa de Dolina. Cuando yo era joven, estudiaba en la facultad, me quedaba a altas horas de la noche estudiando y ponía Demasiado tarde para lágrimas. Ajá. Era un programa que todavía no lo conocía nadie. Claro. ¿Sí? Calculá año 89, 90, ¿no? Por ahí. Incluso antes. Sí. Y me causa gracia es la aparición de códigos entre el programa y los espectadores, los oyentes, ¿no? Por ejemplo, el embajador de Bélgica y todos esos personajes que aparecían cuando algún elemento risueño brotaba del diálogo. En ese ida y vuelta, en esa construcción, alguna vez decía Caro, me dice, hay una característica que se da cuando charlas, Caro, otro de los integrantes de esta, hay una característica que se da cuando charlas con Eduardo, que los dos saben llegar a la sátira y al sarcasmo, pero que va, no es que uno sí y se está riendo sino que va acompañado, y eso hace algo más interesante. Es un trabajo. Tenemos que salir por los barrios. Que en mi caso lo hago de absolutamente desquiciado, o sea, sin saber nada, me tiran a último momento lo que va a hablar Eduardo y yo se lo doy vuelta, como en este caso, y aprovecho un mensaje de Federico que dice, decile a Eduardo cuando se postula a diputado que se los va a comer a todos crudo, hablen por favor de los gritos de Milei a Cristina. Vos hacías mención a lo de Milei y yo estaba siguiendo este fin de semana. A veces sigo gente en redes sociales simplemente porque me traen un dato interesante y creo que me pueden arribar otros datos interesantes y los sigo por ahí. Ni siquiera estoy en línea con lo que piensan ni nada, pero además me sirve para romper ese esquema del algoritmo que solamente me trae... No te hagas problema, yo escucho La Nación Más todos los días. No, bueno, yo veo C5N... hasta que me cansa. Yo veo C5N hasta que ya me parece demasiado ridículo, así bueno, que... C5N también, ¿viste? Uno hace un esfuerzo. Totalmente. Y algo que recogía, que Milei en una o dos sesiones que ha tenido, ha transformado sus presentaciones en el Congreso a tope de las más vistas en la historia del canal de YouTube del Congreso. Ayer lo veía de un Instagramer, ahora después lo voy a buscar para decir bien el nombre, porque si hay algo que a mí me parece que vale la pena es incluso dar el link o el conocimiento a quienes están escuchando para que efectivamente lo vayan a buscar y lo sigan por su cuenta. O sea, yo simplemente abro el juego a esta propuesta. Es un youtuber que se llama Oscu, que aparentemente es de lo mejor que hay en la Argentina, habla de otras cosas, pero tiró ese detalle sobre Milei y la ubicación del ratito que Milei habló en el Congreso directamente se posicionó entre lo más visto de la historia del Congreso. Sí, que no es muy visto, digamos. No es muy visto, pero arrastró medio millón de visitas y de visualizaciones. Con ese tipo de cosas, ya te digo, se conecta mucho con eso que hablamos al principio. O sea, hace rato que acá no aparece nada que vos digas, bueno, esto rompe el molde. Sí. Ahí un oyente me preguntaba cuándo me iba a postular. Probablemente el 2023. Mirá vos. Guarda que está ese proyecto Sartelli presidente. Mirá que yo ya puse la voz para un montón de campañas. Ya estás anotado. Listo, perfecto. Como chivitos sí, que abonan en ese sentido. Bueno, acaba de entrar a la imprenta un libro que me llevó 30 años a escribir. Tiene 1300 páginas, que se llama La sal de la tierra. Y es mi tesis de doctorado multiplicada varias veces, sí, que es sobre la historia de la clase obrera rural. Ese era el último obstáculo que me quedaba antes de, digamos, terminar de concretar la cajita 2. Así que bueno, acabo de empezar a terminar la cajita 2. Muy bien. Que yo calculo que el año que viene va a estar. Y va a salir, calculo que en febrero, un pequeño librito de la UNI, la biblioteca de la UNI, la colección que tenemos en la editorial, que son una imitación de viejos textos del CEAL,
que salían en una especie de folleto, que eran muy baratos, sobre Corea-Suecia. O sea, ahí va a estar un poco el proyecto político. Sí. Corea-Suecia, un futuro para la Argentina. Me piden sustancia, creo que esto ya es parte de la sustancia. Obviamente uno en estos momentos está entre agradecer todo el ida y vuelta que ya lleva varios años con Eduardo, y agradecer a los oyentes del otro lado. Mariano, lo recibo correctamente lo que planteás. Es muy difícil abarcar tanto que se fue generando sin dejar claro que esta construcción tiene un poquitito de nosotros y mucho de esa audiencia, claro, que postula, que proyecta, que rechaza, que discute. O sea, no hay otra manera de construir. Por algo hacía mención Eduardo esto de nunca me lee los mensajes, como referencia, claro, sí, de una construcción enorme de ese programa de Ginsburg y de Castelo y de Ulanowski, no lo quiero dejar afuera, y de Radice, que se construía en buena parte con el rebote que generaban los oyentes. Nosotros a veces con algunos problemas técnicos se nos dificulta recibir por problemas de la tecnología, a veces acá, a veces son nuestros y a veces son foráneos. No podemos recibir los mensajes de la gente en WhatsApp, que ha crecido enormemente la réplica del otro lado de todos ellos, y nos deja un poquitito rengo, porque uno durante mucho tiempo construyó una comunicación sin saber quién estaba del otro lado, y cuando precisamente les abrís la puerta para que acompañen esa construcción, cuando te falta ese vientito te deja medio mal parado. Pero no quiero perder la chance de tenerte acá, porque algo por ahí tenías en la cabeza, sí, como claro, para cerrarlo, para cerrar el año, ¿no? Y bueno, en parte el tema de cerrar el año era hacer una especie de estado de situación, en qué estamos, y qué es lo que viene, con un par de alternativas. A ver. La primera cuestión que me parece que deja el año es un país en un estado grave. No voy a ser muy sorprendentemente original con esto, porque sí, lo estamos viviendo todos, pero en un país en estado grave, de una gravedad que la cotidianidad no refleja. Es decir, estamos viviendo una especie de 2001 por goteo, ¿sí? Es decir, el 2001, ¿qué característica tuvo? 2001 fue el final del 2001, todo el 2002, un año muy terrible, muy difícil. Pero el 2003 ya alumbró con otra cosa, sí, parecía despegar. Y de hecho, a partir del 2004-2005 vos viviste una pendiente ascendente muy notable, que fue lo que cimentó el ascenso del kirchnerismo, su, sí, consolidación, etcétera, etcétera. Ahora lo que estás viendo es una especie de amesetamiento de la miseria. Y eso es lo preocupante. Digamos, descontá la pandemia, descontá lo que vos quieras. Todavía no estamos ni siquiera en el segundo año de la crisis Macri. Para que la gente tenga una idea, la crisis Macri, sí, del 2019 es más importante en términos de caída de indicadores que la pandemia. Eso significa que venimos de 3 o 4 años muy complejos, muy difíciles, pero también venimos de una década en la cual la Argentina está estancada. O sea, estamos estancados en términos estrictos del 2011 para acá. Ahora se habla de una recuperación muy potente, se habla de una recuperación de 10 puntos, sí, pero se olvida que es una recuperación de la nada que heredamos de Mauricio, que a su vez lo de Mauricio no es mucho más que un breve respiro mantenido a deuda, como lo dijimos en su momento, sí, en sus primeros 2 años de gobierno, de una situación de estancamiento que ya vivíamos desde el 2011-2012. Entonces, eso va dejando un escenario económico muy complejo, que probablemente se profundice el año que viene, tal vez no en términos de profundidad, sino en este sentido, de estancamiento. Es decir, que esto se alargue, y se alargue, y se alargue. Y hasta tal punto la cosa de este estancamiento es importante, sino que además se proyecta fuera del campo del puramente económico. Hay un estancamiento político, no pasa nada políticamente. Vinieron las elecciones, listo, pero hasta el 2023 no va a pasar nada.
No va a pasar nada. Digamos, está todo el mundo decidido a llegar al 2023. ¿Sí? ¿Y eso qué tiene? Y significa que acá no va a haber decisiones políticas importantes, no va a haber ningún cambio, ni para bien ni para mal, políticamente hablando, hasta el 2024. O sea, nos quedan 3 años completos por esperar algún resultado. En ese contexto, a mí me preocupan 2 cosas de este pantano en el que estamos. Me preocupa la no emergencia de un proyecto alternativo, no ya en el campo de la burguesía, lo cual no me sorprende, ¿sí? Porque si vos te fijas el campo de la burguesía, ¿qué te encontrás? Y te encontrás el amontonamiento. Juntos por el Cambio es eso, es un amontonamiento. Sí. Un amontonamiento cuya única virtud es mantenerse unido a pesar de haber perdido y aparentemente mantenerse unido a pesar de que puede ir a ganar. La frase de Macri es clave, ¿no? Nadie puede sacar los pies del plato de Juntos por el Cambio porque desaparece. Está claro. Hay toda la discusión es qué pasa con el ala, digamos, libertaria, si eso va a presionar o no. Ya dijimos varias veces que eso presiona en el sentido como lo hizo el Sogaray en su momento en los 90, digamos, en una especie de neomenemismo. Todo el mundo de alguna manera tiene que copiar eso que aparece como lo más dinámico. Entonces, ahí tenemos un amontonamiento. Del otro lado tenemos un desgranamiento permanente. Es decir, lo que le pasa al Frente de Todos es que, digamos, se mantiene unido sin mantenerse unido. Es decir, eso es una especie de flanque, si se lo toca se desarma. Ahora, no aparece una opción que sea radicalmente distinta. Entre otras cosas porque quienes deben proponer esa opción radicalmente distinta están en el juego del corto plazo. ¿A qué me refiero en el juego de corto plazo? Bueno, no a la minería, no al Fondo Monetario, ¿sí a qué? ¿Sí a qué? Decime por qué tengo que seguirte a vos. Porque digo que no. Pero así no vamos a ningún lado, porque claro, ¿no? hay un punto en el cual yo tengo que comer, y comer implica un sí. Claro, decir, sí. ¿Vas a comer esta manera? Bueno, entonces ese pantano económico se traduce en un pantano político. Y a mí lo que me asusta más no es el pantano económico, porque el pantano económico tarde o temprano de alguna manera se resuelve, explota por izquierda o por derecha. E incluso no me preocupa tanto el pantano político, lo que a mí me preocupa es el pantano social. ¿Y a qué me refiero con el pantano social? A una especie de nuevo equilibrio donde nos vamos acostumbrando a que esta nueva realidad es la realidad. Y entonces, no parece que se generara demasiado cuando uno ve noticias espeluznantes. Si vos agarrás los diarios en Argentina, te pones en las redes, digamos, hay un escenario espeluznante. Violaciones, asesinatos, inseguridad, gente que anda por la calle juntando cartón para vivir, gente... digamos, un escenario social que realmente es muy hay que tener cierta perspectiva de historiador para darse cuenta de eso. Es decir, la idea de que la mitad de la Argentina vive de la caridad del Estado y que esa caridad no alcanza y que ese Estado se descompone porque se terceriza y dice, yo no puedo, hacelo vos, que ese Estado reconoce el latrocinio, o sea, es un aparato que vive para robar, y entonces le dice, bueno, le damos a estos otros porque por lo menos estos no roban y algo llega. Es decir, estamos acostumbrados a un nuevo equilibrio social y eso es lo que a mí me preocupa. Gracias por haber venido, se nos está acabando el tiempo. La charla fue extensa. El tiempo es tirano, no estamos diciendo nada nuevo. Pero a veces la conexión de todas las ideas que se fueron dando durante el año culminan un poco en esto. No imaginé que te ibas a postular para el 23, si me lo decís así. Tomátelo en serio. Y bueno, por eso, porque ahora te veo presente, de cuerpo presente. Tomátelo en serio. Y del otro lado pedían sustancia y me parece que ahí en este cierre dejas algo claro. Yo engancharía esto para seguir discutiendo la próxima vez que estemos al aire, y es que para un sector de la población que ese 50% viva de la caridad del Estado implica que el Estado socialista, o sea, esa lógica del socialismo,
está implícita en eso. O sea, vivir de la caridad del Estado es socialismo. Vos dijiste algo muy interesante, un Estado que terceriza para sacarse de encima la actividad. Ahí me parece que hay una discusión como para zanjar entre aquellos que van a gritar zurdo, 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 ¿qué es lo que estamos viviendo? Si sí, este es el Estado socialista... Acá estamos viviendo un Estado que en realidad es un parásito de la sociedad. Bien. Y un Estado socialista, en realidad, en el caso argentino, es un Estado productivo. Ok, bueno, ahí me parece que es interesante para ver eso. Suecia. Y claro, correctamente, y volvemos a esa referencia. Eduardo, gracias por haber venido, gracias por todos los regalos, están ahí del otro lado pidiendo y pidiendo sorteos, ya lo vamos a organizar y se los vamos a dar a la audiencia. Perfecto, gracias por invitarme, bueno, espero que nos veamos más seguido, sí, nos veremos, sí. Digamos, por internet también. Totalmente, sí. Voy a tener que vestir para hacer la columna, como te dije antes. Se van a venir columnas de cuerpo presente. Exactamente. Digamos, Gracias y feliz año. Un abrazo para todos y feliz año para todos. Chau.